Uno de los conceptos principales que se tocan cuando empezamos a dar elección a las placas base que escogemos para nuestros ensambles es el llamado chipset. El concepto como tal detrás del mismo no es que importe demasiado, básicamente de lo que se encarga es de dar gestión sobre las instrucciones que parten desde el procesador hacia alguna de las conexiones que se requieren de la placa. E digo algunas porque no todas esas conexiones son controladas por el chipset. Algunas conexiones en las que se requieren accesos más directos o rápidos, por ejemplo las líneas del PCI Express, pueden venir directamente de la CPU. Pero claro, aunque su papel no suena tan relevante, sí que define bastante el que podemos esperar de una placa base, ya que también trazaría los limitantes de la propia placa. Porque claro, para mejorar la conectividad de un modelo, sea mejora sobre el chipset. No se puede simplemente aumentar indefinidamente la cantidad de conexiones que vamos a tener, sino que se debe acompañar con una base que gestione una mayor cantidad de conexiones, y aquello no lo brindaría una mejora del chipset. Y todo en correlación nos llevaría a mencionar que existe una categorización dentro de los chipsets para las placas, que traza los limitantes que se tienen dentro de las placas y también agruparía sobre gama los modelos. Desde ahí surgirían también distintas mejoras, porque el acompañamiento de una mejor conexión y por ende un chipset de mayor gama, normalmente también impulsa otras mejoras, por ejemplo que la placa también dé avances dentro del URM o aspectos específicos extra. Todo depende del caso evidentemente, y sobre todo de la gama que ocupe esa misma placa dentro del chipset, pero es correcto el que veamos mejores modelos si escalamos en cuanto a ese chipset. De esta manera, identificar si un chipset es mejor que otro, si es compatible o tiene limitantes, nos puede conducir a poder agrupar las placas del mercado acorde a las necesidades dentro del ensamble, y desde la intención de cómo analizar esos chipsets y saber qué nos dicen los mismos sobre la placa es donde surge este video. Pero antes de todo, recuerda que si este video te sirve puedes apoyar al canal haciendo tus compras desde Amazon, a partir del enlace en la descripción y de una forma segura. Pásate. Nomenclaturas en los chipsets. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es identificar con qué chipset cuenta la placa base que tengamos en mente, y aquello realmente es lo más sencillo. Directamente sobre el nombre tendrías esta información y siempre mantiene una nomenclatura similar. Se parte sobre una letra Z, X, A o B, entre otras, y aquella letra categoriza la gama del chipset, seguido por 3 dígitos, el primero marcando la generación, el segundo la gama dentro del chipset. En ese sentido, con una placa como Asus ROG Strix Z790F Gaming, puedes reconocer que el chipset es Z790. El primer dígito marca que se encuentra dentro de la serie 700, y aquel 9 dice que estamos dentro del chipset de mayor gama para la misma generación, teniendo a su vez en cuenta los demás chipsets dentro de la generación. Desde el mismo sentido, una placa como E760 Bruselit nos muestra que tendríamos el chipset B760. Cambia la letra inicial, por lo cual se categoriza en otra gama, algo que también comprueba el segundo dígito, que se mueve hacia el 6 con respecto al 9 del anterior chipset. Desde ahí, solo con ese mínimo cambio ya nos puede decir que estamos ante un producto de menor gama, pero eso sí, seguimos dentro de un grupo de placas de la serie 700 en chipset, y con ello lo normal es que sigamos desde el mismo soporte en CPUs. Pero hay más detalles que nos dan dentro de ese chipset, por ejemplo el formato de las placas, ya que en acompañamiento a esa nomenclatura se agregan letras extra como M o I, M destacando el que sería una placa micro ATX e I para esos modelos ITX. Para ATX y extenden ATX se dejaría sin letras en complemento, por lo cual deberíamos ver su formato en las especificaciones. Además de eso, hay excepciones en las cuales también vemos letras en adición que marcarían cambios hacia los modelos de un chipset o tendencias. De las más recientes verás a esa E que se añade dentro de las placas de AMD para el socket AM5. Aquella E en chipsets como S150E o X670E tienen como intención catalogar el que sea un producto de mayor gama. Entonces, aparentemente resaltan mejoras sobre los modelos base en B650 o X670, pero realmente aquello de que sean mejores placas está un poco a medias. Realmente el cambio que trae es que se tenga más de una conexión en PCI Express 5.0. Esa mejora puede traer otras mejoras en complemento, pero tampoco es que sea seguro que vaya a ser una mejor placa. Lo que sí es seguro es que se tendrá más de una conexión en PCI Express 5.0. Hay otras excepciones, por ejemplo para X570 se incluía una S posterior al nombre del chipset, y aquello marcaba la diferencia con respecto a los primeros modelos en X570. Así se ha dado el paso a dejar de utilizar disipaciones activas en los chipsets, además de que estas sí que tenían soporte de fábrica para nuevas generaciones. Sin embargo, cambios como estos ya son peculiares y tendrías que investigar más a qué se deben, si es que se añade una letra en edición aparte de las mencionadas. No hay mucho más que debamos tener en cuenta con respecto a la nomenclatura, pero sí que desde ahí se atan distintas cosas, como por ejemplo el cómo se categorizan los chipsets teniendo en cuenta aquella letra inicial, y lo mismo es lo que veremos ante próximos apartados. Compatibilidad del chipset de la CPU.
Determinar si es compatible un chipset con la CPU que estamos seleccionando es tan fácil como mirar las páginas oficiales de los productos. Simplemente con dar una búsqueda rápida a la CPU que vas a añadir a tu construcción y entrando desde la página de producto, vas a tener apartados como la selección de productos compatibles desde la página oficial de los procesadores en Intel. Ahí te abre un listado de cada uno de los chipsets que son compatibles para cada procesador. En AMD, desde el apartado en especificaciones, directamente te dirá la información de los chipsets compatibles. Y una tercera opción son páginas externas, como Tech Power Up, que te indican lo mismo, qué chipset puede acompañar a la CPU. Y realmente el apartado de soporte lo puedes ver en todo lado. Una X placa al ingresar en sus especificaciones te indica para qué generación de procesadores sirve, y hasta en el apartado de soporte incluiría el listado de CPUs que se admiten. En lo que concierne a chipsets, simplemente con ver las páginas de procesador tendría respuesta de qué chipsets son compatibles. Aquellos chipsets compatibles pueden tener soporte con la CPU desde fábrica, tan solo instalando esa misma CPU, pero también hay un segundo camino, y es que sean chipsets que salieron antes que el procesador, y por ende tendrías que actualizar la BIOS para que ésta tenga soporte con la CPU. Aquel tema no es donde nos vamos a centrar en este video, pero si tienes dudas en las etiquetas puedes encontrar videos relacionados con el tema. Aparte de eso, también se desprende información de esas páginas en relación a la conectividad del propio chipset. Puedes encontrar hojas guía que te indican qué tantas conexiones puede tener el chipset y qué otras conexiones vienen desde la CPU, los limitantes de las líneas del mismo chipset desde cada apartado, entre otros datos que tampoco es que tenga mayor relevancia. ¿Cómo se categorizan los chipsets? Como probablemente has visto, si estás escogiendo los componentes de tu ensamble, se tienen bastantes chipsets sobre los cuales dar elección a una placa base. Pero claro, ¿cómo puedes identificar cuál es el mejor, el peor o el más indicado para tus necesidades? Es algo que aún no hemos tratado. Sí que dimos un indicio con la nomenclatura, ya que como te dije, ese segundo dígito marcaría qué gama pertenece cada chipset dentro de la generación de este. Y aquel dato es importante aún acá. En este caso vas a ver que hay diferencias entre las opciones de Intel y AMD para que los usuarios no tengan confusiones. De esa manera las gamas de entrada en chipsets se conformarían desde productos que parten en la letra A para AMD y H para Intel, tales como A620, A520 o A320 de AMD, así como de parte de Intel con la H610, H510, H410, entre otras. Asimismo, en Intel hay un cuestionamiento, es que también hay otros chipsets que parten con la letra H como H670, pero como ya te he dicho, sabríamos que es una gama mayor que H610 por el segundo dígito. Aquellos modelos que podemos encontrar en chipsets como estos, evidentemente contarán con conectividades más limitadas. El estándar, por ejemplo, hoy en día es un solo M.2, tan solo aquel PCI Express X16 para la gráfica, contaría con un esquema para USB básico, entre otros limitantes en esa conectividad. Claro está que todo esto cambia conforme avanzamos en generaciones, y cada vez aquellos limitantes serán más cosas del pasado, pero se crearán otros limitantes con respecto a los modelos principales. Aparte de ello, también se darían limitaciones sobre aspectos como el overclock, donde lo habitual es que no podamos realizar OC si se cuenta con estos chipsets. No en todos los casos son limitaciones a causa del VRM, sino más un estándar preconfigurado a causa del mismo chipset, pero que precisamente nos impedirá realizar OC. Y no tan solo ante la CPU, también desde las memorias RAM puedes tener limitaciones de no poder disponer del OC, y aquello probablemente es lo más importante, teniendo en cuenta que aquello también limitaría el uso de perfiles XMP o ESPO, impidiendo tener aquellas frecuencias superiores a las frecuencias base que se haya dado con el chipset. Claro está que el cómo se configure lo mencionado en cuanto a esos limitantes dependerá de cada chipset, y cómo sabríamos aquellos limitantes. Bueno, pues lo mismo se indicaría en las páginas oficiales. Con tan solo buscar el chipset e irnos hacia las páginas directamente te marcaría si por ejemplo no se tiene OC para la CPU. En las mismas especificaciones del chipset también indicaría esa información. Ahí a su vez verás si tienes OC para la RAM o saldrá en las especificaciones casillas extra que indicarían que tiene el soporte con OC. Otra forma de comprobar el OC para la RAM es ver directamente en las especificaciones de alguna placa que tengas en mente, ya que desde el apartado de soporte en las memorias verás que no se añade frecuencia con OC, haciendo alusión que no se cuenta con OC para la RAM. De nuevo son cosas que van cambiando entre chipsets de generaciones. Por ejemplo, H610 para Intel no nos dará soporte desde ninguna de las dos, ni OC para la CPU ni para la RAM, mientras que A520 o A620 ya empiezan a tener soporte en OC para la RAM, así que hay que ir juzgando cada chipset para conocer esto. Otra cosa a tener en cuenta es que generalmente la cantidad de modelos que salen para estos chipsets es más reducida con respecto a chipsets por encima de esta gama, y eso sobre todo se debe a que todos los modelos son destinados a la gama de entrada.
Desde ahí ya podríamos saltar a ver qué nos puede proveer la gama media de chipset. Ahí es donde se abre la línea B como S150, B550, B450, B350 para AMD. En Intel también serían B, con las B760, B660, B560, entre otras. Y básicamente lo que hacen con cada paso es ir reduciendo limitaciones. Por ejemplo, y siguiendo en hilo con las anteriores chipsets, se quitan restricciones en cuanto a los C para la RAM y también hacia los C para la CPU. Por lo menos, esto ha pasado desde los últimos chipsets en AMD como en Intel, ya que con chipsets más viejos de la serie 600 en Intel, por ejemplo, se conservaban esos limitantes hacia los C para la CPU. Pero como te dije con anterioridad, los limitantes se adaptan conforme se evoluciona a nuevas generaciones o por la misma presión dentro del mercado. Y ya por ejemplo, las últimas representaciones en B760 cuentan con su OC correspondiente para la RAM y para el procesador, tal cual como se ha mantenido de parte de AMD desde hace ya bastantes generaciones. De la mano de ellos se da el salto dentro de la conectividad, ya por ejemplo las líneas de placas en la actualidad, como los son modelos de parte de B650, pueden disponer de hasta 4M.2 en su configuración. Esquemas dentro de USB que difieren poco de lo que son opciones dentro del chipset de mayor gama y condiciones realmente buenas desde cada apartado. En paralelo a ello, podemos ver buenas bases en el URM que sí que empiezan a crear condiciones acordes para hacer OC y sean muchas mejoras dentro de la conectividad inalámbrica y audio, además de otros aspectos. Claro está que eso depende del modelo, pero tocando los extremos podemos encontrar realmente excelentes bases, y el escalar tanto con respecto a lo que nos daban las opciones de chipset de gama de entrada, sea también porque estamos dentro del chipset donde probablemente se encuentren más placas para el mercado, ya que se parte desde productos de gama de entrada similares a las opciones del anterior chipset, pero también pasa por productos hacia la gama media y alta dentro del mismo chipset. Dentro de este chipset también se darán limitaciones, pero ya entran dentro de apartados específicos, desde el sentido de que podamos disponer de OC para la CPU, pero modelos de los próximos chipsets nos brindarán mejores condiciones en el URM, dándonos por ejemplo mayor estabilidad. Y del mismo modo, querer ampliar esa conectividad también nos llevaría hacia próximos chipsets, ya que algo que sí que puede pasar en las gamas más altas de esos chipsets de la línea B es que se pueda presentar problemas por conexiones que comparten ancho de banda. Entonces puede que sí, una placa dentro de esos chipsets escale hacia los 4M.2 como lo hace hoy en día, pero para lograr eso en realidad repartiría líneas de otras conexiones, por ejemplo quitando líneas de SPCIS principal y asignándolas hacia SM.2, y el no caer en aquellos problemas precisamente nos conduciría ante chipsets de mayor gama, y es desde lo mismo donde surgen las últimas líneas de productos, que se conformarían desde los modelos X para AMD y la Z para Intel. De ahí es donde veremos opciones en Z790, Z690, Z690, entre otras que conformarían aquellas opciones en Intel, mientras que en AMD veríamos opciones como X670, X570, X470, entre otras. Aquellos modelos de esos chipsets también contarían con 3 opciones de placas que se ubicarían sobre la gama media, opciones de gama alta y finalmente los topes de gama. Desde lo mismo podemos llegar a modelos que van a describir los mejores aspectos de la generación, la mayor cantidad de M.2 que se pueden disponer, los mejores URMs a encontrar, además de la suma de aspectos específicos, como serían conexiones por ejemplo en Thunderbolt. Esto es lo que generalmente desprenden los topes de gama. La gama media en estos chipsets generalmente describen características bastante similares a lo que podemos encontrar con una gama alta pero de chipsets de la línea B. La cuestión es que por ejemplo aquellos aspectos que te describía en los que se compartían ancho de banda para algunas conexiones desaparecen en productos de esta gama. Sí que van a haber limitantes en esos chipsets, pero se harían desde el mismo intento de querer exprimir al máximo el chipset. En cuanto a los productos de gama alta para este chipset, generalmente cuentan con mejoras sobre URMs o versiones de conexiones con respecto a lo que es la propia gama media del chipset, así como aportes sobre la estética, pero poco más tienden a mejorar. También podríamos encontrar gamas de entrada que son equivalentes a la gama media del anterior chipset, pero son de los peores modelos en el mercado, ya que en muchos casos su avance precisamente se queda tan solo en cambiar de chipset. Así es como normalmente se categoriza cada chipset, A y H como gamas de entrada, B para la gama media y X y Z para la gama alta, siendo algo que también verás tan solo con ese segundo dígito mencionado. También existen otros chipsets, sobre todo desde Intel, como esas opciones extra en H que ya te dije, o las Q o W. Pero realmente la comercialización de placas con estos chipsets es bastante específica y reducida, inclusive hasta empieza cada vez a desaparecer más, y en general se ha centrado todo tan solo con 3 chipsets por generación, que también categorizan con mayor facilidad lo que es una gama baja, media y alta.
Aunque eso sí es un poco entre comillas esa categorización, ya que realmente el solo hecho de saltar de un chipset a otro no te va a dar un producto mejor. Hay placas en Z790 o X670 que son peores que modelos en B650 o B760, y esto se da porque en cada chipset se reinicia en cierta medida la distribución de placas, por lo cual se parte de nuevo desde las gamas de entrada para ese chipset hasta la gama alta. Pero teniendo en cuenta que ya hay opciones de la gama alta del anterior chipset, pues evidentemente el pasar de una placa de gama alta en un chipset de gama media traerá mejores condiciones que saltar a un chipset de gama alta pero en una placa de gama de entrada para aquel chipset. Eso generalmente se ve tan solo en escenarios como estos, pero evidentemente lo mejor es mirar cada característica de la placa e ir juzgando bajo la misma si es un mejor modelo o no. ¿Qué chipset deberíamos seleccionar? Creo que la última pregunta que deberíamos abordar es la de qué chipset deberíamos escoger, que hasta cierta parte ya hemos dado una respuesta de esto en los anteriores apartados, pero vamos a consolidar un poco la idea de todo lo mencionado. Evidentemente lo primero a tener en cuenta sería la compatibilidad, ver qué chipsets son compatibles para el procesador que intentamos añadir. Desde ahí empezaría a evaluar el mercado acorde a los costos de esos productos y tus necesidades, y sobre todo el chipset donde más estaría centrado son aquellos de gama media como lo son las opciones B650, B760 y demás. Normalmente ante los chipsets que se ubicarían en esa gama es donde encontraremos las placas que más se pueden adaptar a la mayoría de usuarios, porque de alguna forma descartaremos los modelos de la gama de entrada como en los chipsets A o H, considerando que los cambios en costo frente a aquellos modelos generalmente son reducidos, pero los avances nos pueden llevar a mejores condiciones en conectividad URM, por lo que realmente no vale la pena quedarnos en los chipsets de gama de entrada. Claro está que si por costo no puedes acceder hacia aquellas placas, pues tampoco es que vayas a forzar el paso si es que las mejoras que te pudiese traer esas placas no las vas a necesitar. Por otro lado, creo que aquellos chipsets de gama intermedia también traerían modelos bastante acordes hablando de la gama alta y que presentarían las condiciones ideales como para no tener que escalar hacia un chipset de mayor gama. Y dentro de la gama media ni hablar, a la final es su terreno, y lo que mejor pueden hacer esas placas es mantener buenas relaciones dentro de la calidad-precio, siendo uno de los factores principales. La cuestión del por qué me centro tanto en ese chipset es porque prácticamente no hay modelo descartable, mientras que un chipset de gama de entrada puede tener placas tan limitadas en apartados que resultan absurdas para su compra. Un chipset de gama alta desde el otro extremo también cuenta con bastantes opciones que poco sentido tiene considerarlas, como lo son los productos de gama de entrada para aquel chipset, o modelos específicos que dan tantas mejoras buscadas tan solo por usuarios exigentes que aunque no son absurdas, sí que normalmente no son necesarias, desde aquellos donde creo que aquellos chipsets de la gama media trazan las mejores opciones a considerar. Pero aún fuera de ello, la idea sobre todo es realmente analizar la placa de detalle. Tampoco es que te pueda asegurar al 100% todo lo que te dije en cuanto a que simplemente por mirar un chipset una placa sea mejor que otra, o encuentres la mejor relación dentro de la calidad-precio. Aquello es algo que tendrías que ir juzgando en base a las características que nos plantee cada modelo y las propias ofertas que surjan en su momento. Conocer su chipset, los limitantes que puede tener el mismo, tan solo nos traza una idea sobre lo que podemos esperar de los modelos dentro de ese mismo chipset, y sobre todo en referencia a su conectividad, pero no nos da una respuesta directa para escoger una placa, y tampoco es que la tenga que dar. Aquella respuesta surgiría es evaluando la placa en cuestión, y comparándola frente a opciones dentro de su misma gama como costo. Y recuerda que si este video te sirvió, puedes apoyar al canal haciendo tus compras desde Amazon, a partir del enlace en la descripción y de una forma segura. Pásate.